días. Ya está. Buenos días. A ver, vamos por aquí. Los que han ingresado. Morim Nole. Laureano. Castro Guerrero. Presente, mis buenos días. Buenos días, hija. Y ya está. Bien, vamos a dar inicio entonces. A ver. Un minutito rapidito, por favor, hijos. Solo un minuto. Bien, hijos, vamos entonces aquí a grabar la clase para luego compartir nuevamente con ustedes dentro de nuestra carpetita que tenemos de las grabaciones, ¿ya? Profesora, disculpe. Hola, hijo. Sí, profesora, disculpe. Había tenido unos problemas con escuela. No sé si le podría conversar con usted al final de la clase para ver si me podría apoyar, por claro favor. que sí. Sí, claro que sí, hijo. Lo vemos al término de la sesión. Ya, hijo, no hay problema. Ya, listo. Gracias, profesora. Listo, hijo. Vamos entonces aquí a grabar. Recording in progress. Bien, hijos, vamos a revisar entonces lo programado para esta semana número 2. Como les había indicado ya en la semana anterior, en estas 2 primeras semanas íbamos a revisar algunos puntos teóricos, ¿sí? Porque necesito que previamente ustedes conozcan esta definición de términos muy importantes que vamos a utilizar nosotros al momento que vamos a empezar ya a trabajar en el Access, ¿sí? Donde vamos a empezar a diseñar nuestro propio diseño de base de datos. ¿A qué términos me refiero? A lo que es una tabla, una consulta, que es un campo. ¿A qué me refiero cuando hablamos de registro? Los diferentes tipos de datos que tiene también este gestor de base de datos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver nosotros en esta sesión. Adicionalmente, después ya de explicado estos términos, vamos a hacer el análisis de un caso. Un caso muy similar del cual vamos a utilizar nosotros en la siguiente semana, pero en Access. Lo que previamente en esta sesión quiero explicarles cómo ustedes van, desde que van a tener un caso, cómo van a analizar y poder identificar cuál es mi tabla, cuál de estos es mi campo, cuáles son estos como registros, ¿sí? Y qué es un tipo de dato. Vamos a hacer este análisis ya de un caso el día de hoy, pero lo vamos a trabajar nosotros con el Excel. ¿Sí? Con el Excel lo vamos a trabajar de manera organizada, vamos ahí a empezar a listar nuestras tablas, vamos a empezar a identificar los campos, luego les voy a enseñar a identificar los tipos de datos y luego vamos a hacer un ejemplo de 1 o 2 registros para cada uno de estos campos. ¿Sí? Vamos a hacer ya este análisis previo en esta sesión. Bien, pero antes vamos a hacer la retroalimentación general de lo que hemos visto la semana anterior. Ya habíamos indicado, recuerdan, sobre los datos versus información, incluso habíamos mostrado ahí para ustedes un comparativo, recuerdan de un océano, de un coral, lo que veamos viendo, ¿no? Para que vean ahí la diferencia de estos dos términos. En los datos nos referíamos a todo lo que va a ir almacenándose, todo lo que se va a registrar. Sí, datos que todavía no están analizados son datos en brutos que van a ingresar como registro en el sistema. Luego viene la etapa del procesamiento de todos estos datos.
datos que vamos a analizar, que vamos a consolidar, vamos a filtrar, vamos a comparar, ¿sí? Para luego nosotros obtener una salida. ¿Y cuál es esta salida, este resultado? La información. Y con esta información recién nos permita a los integrantes de una organización, sobre todo en el nivel estratégico, puedan tomar una decisión, puedan ejecutar qué decisión van a realizar ante el resultado que puedan obtener. Sí, eso es lo que habíamos visto entre los datos y la información. Habíamos conversado también sobre lo que es una base de datos. Recuerdan que habíamos dicho que es un contenedor de datos, un conjunto de datos, un almacén de datos, organización de datos, recolección de datos, ¿no? Donde habíamos compartido con ustedes una herramienta que es el mural, donde ustedes habían compartido sus ideas, ¿no? ¿Qué entendían ustedes como base de datos? Algunos habían compartido también sus opiniones a través del chat de Zoom. Entonces aquí nuevamente estoy compartiendo en este slide, ¿sí? Sobre lo que es una base de datos. Es una herramienta para recopilar, para organizar los datos, ¿no? Lo que acabo de indicar, para poder almacenar una gran cantidad de datos. Y estos datos que van a ser organizados, luego nosotros podamos encontrar y utilizar fácilmente. ¿A qué se refiere? De todo lo que yo tengo almacenado, ¿sí? En mi gestor de base de datos, que en este caso vamos a trabajar con el Access, yo puedo hacer una búsqueda a través de las consultas. ¿Sí? Eso es lo que nos va a ayudar las consultas, poder acceder a los datos que yo tengo almacenados. Y que este resultado de esta consulta que yo voy a tener finalmente la pueda utilizar. Y esto es lo que me va a permitir a mí tener que decidir. Sí, porque si yo hago una consulta es para un fin, para poder obtener un resultado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos ayuda en poder contar nosotros con todo este almacén de los datos. Las ventajas, también habíamos conversado con ustedes sobre las ventajas de poder obtener una base de datos. Habíamos, recuerdan, dicho de que nos ayuda a evitar todo este gran problema que a veces surge en algunas empresas que tienen mucha duplicidad de datos. Habíamos conversado sobre UPAO antiguamente, ¿no? Cómo lo manejaban. Tenían cada oficina su propio sistema. Existían diferentes islas informáticas, ¿no? Donde cada sistema tenía su propio almacén de datos. Y eran datos repetidos, ¿no? Que se estaban duplicando. Entonces, el poder contar con una base de datos, con un gestor, por ejemplo, UPAO tiene su Oracle, todos se almacenan aquí los datos y evitamos esta redundancia de datos. Y todo este almacén de datos que vamos haciendo en un solo gestor, pueden las diferentes áreas poder compartir estos datos. Es decir, que nosotros, por ejemplo, si hay una oficina de la Escuela de Administración y la Facultad de Ciencias Económicas que quieran hacer el análisis, el estudio de un caso académico, pueden hacerlo en paralelo, pueden ingresar a analizar el mismo ID de un estudiante, porque ambos pueden acceder a estos datos y poder hacer el estudio que necesitan. Claro está que deben tener el acceso, porque no todas las oficinas tienen los accesos, ¿no? Porque en todo este almacén de datos nosotros contamos no solamente con los registros académicos, sino también con registros financieros que tiene la universidad. Entonces, cada oficina o cada unidad tienen sus propios accesos para poder acceder a estos dos espacios, ya sea a la parte académica o a la parte financiera. Bien, nos permite también acceder a los datos, ¿no? Lo que acabo de dar como ejemplo. Entre la escuela y la facultad, podemos acceder a los datos de manera rápida, porque como todo está organizado, está almacenado aquí, y estos datos nosotros podemos acceder rápidamente y podemos brindar un servicio oportuno, eficiente, ¿no? Como habían dicho sus compañeros también cuando compartieron en el mural. El tener todo guardado en una base de datos nos permite resguardar esta data, darle una seguridad a los datos que nosotros vamos a ir almacenando. Y toda empresa, ¿no? Luego tiene que hacer un afinamiento de su base de datos cada cierto tiempo. La universidad, por ejemplo, suele hacerlo al término de cada semestre académico, ¿no? Hace todo este afinamiento. Entonces, miren, estas son las ventajas importantes que nosotros
debemos tener al momento que decidimos contar con un gestor de base de datos. El gestor con el que vamos a trabajar nosotros, les dije que es el Access, ¿sí? Donde aquí vamos a explicarles cómo ustedes van a almacenar estos datos. Sí, vamos a realizar este proceso, porque esa es la importancia de este gestor, que nosotros podemos hacer la colección, el almacén, la recopilación de todos estos datos dentro de este gestor. Nos dice que van a estar interrelacionados, efectivamente. Si nosotros vamos a ir registrando datos en cada uno de los campos de las tablas que tengamos creando, estas tablas yo luego las puedo relacionar, conectar a lo que llamamos aquí en Access relación de tablas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una tabla, se me ocurre un ejemplo nada más, mi tabla estudiante, ¿sí? Y mi tabla curso. Cada uno de ellos tiene sus propios campos. El estudiante tiene su ID, su nombre, su correo, su dirección. El curso que tiene su código de curso, su nombre de curso, su cantidad de créditos, ¿no? Entre otros campos. Pero yo de repente en algún momento necesito hacer esta conexión de estas tablas. Tomando el ejemplo de estas dos tablas, ¿podríamos tener una conexión de estas tablas? Sí, porque yo necesito saber, por ejemplo, en el curso de Sistemas de Información Gerencial, qué alumnos están registrados. Entonces es ahí donde yo tengo que hacer esta conexión, esta relación de estas dos tablas. Lo que me va a permitir, ¿sí? Poder utilizar de mi tabla, si tengo mi tabla A y mi tabla B, y de esta tabla B yo necesite datos de mi tabla A, yo puedo acceder siempre y cuando esté esta conexión. Sí, que eso lo vamos a ver más adelante. La conexión, la relación de las tablas, qué tan importante es, y nos va a ayudar ahí unas claves principales y foráneas que también propósito fundamental, ¿no? De poder resguardar nosotros toda esta data que se va almacenando en el gestor que se decida. Por ejemplo, UPAO, como repito, tiene su hora, ¿sí? Ahí van almacenando toda su data. Nos dice también que nos permite almacenar y recuperar datos, lo que ya habían indicado. De todo este almacén de los datos que nosotros vamos haciendo, todo este registro, nos permite recuperar datos de lo que nosotros necesitamos. Para eso nosotros vamos a hacer las consultas. ¿Qué es lo que yo necesito de toda esta data, de esta tabla, tener como resultado? Para ello me va a ayudar las consultas y poder tener finalmente este reporte a lo cual yo necesito para poder de repente ejecutar o tener que decidir algo. Bien. Esa es la retroalimentación general de lo que hemos visto la semana pasada sobre los datos, la información, la base de datos, la importancia de la base de datos y el gestor de base de datos con el cual vamos a trabajar. Bien, ¿se comprendió, hijos, general de lo que ya hemos visto en la unidad, en la semana 1, perdón? ¿Se comprendió? ¿Me dan su feedback, por favor, rapidito? Sí, ¿sí? Listo, Chunga. Gracias, hija, por confirmar. Bien, vamos a ver entonces ahora, ¿sí? Los elementos de este gestor de base de datos. ¿Qué elementos tiene el Access? ¿Sí? Nosotros tenemos aquí en el Access, ¿sí? Tenemos lo que son las tablas, son las consultas, son los formularios y son los informes. Eso es lo que nos muestra en la cinta de opciones de Access, donde vamos a tener inicialmente que generar nosotros nuestro diseño de nuestras tablas. Vamos a generar la creación de tablas. Estas tablas que vamos nosotros a crear va a estar compuesta por filas y columnas, ¿sí? Donde cada una de ellas va a tener sus propios atributos, sus propios campos. Por ejemplo, el estudiante. El estudiante tiene su ID, tiene su nombre, tiene su correo, tiene su dirección, tiene su número de teléfono. Esto que estoy mencionando son los campos. Campos o atributos que son parte del estudiante, que el estudiante es mi tabla.
es mi tabla llamada estudiante donde yo voy a almacenar datos en cada uno de estos campos, ¿correcto? Y todo este registro, este almacén de datos que yo voy a realizar es a lo que llamamos registro de datos. ¿Sí? Entonces miren aquí en las tablas estoy tomando en cuenta el término, valga la redundancia, tabla, sus campos que pertenecen a cada una de estas tablitas que vamos a ir analizando y los registros que vamos a realizar como almacén de datos en cada uno de los campos que tengamos por tabla. ¿Sí? Vamos a ver también sobre las consultas. Access nos brinda dos tipos de consultas. ¿Sí? Las consultas sencillas, porque así está el término, que son las consultas rápidas, donde yo puedo, por ejemplo, de una tabla, si tengo 5 campos, ¿sí? Y tengo datos registrados en todos esos campos, y yo necesite, por ejemplo, solamente 2 de esos campos, ¿no? Que voy a hacer ahí un filtro, voy a señalar, marcar solamente estos 2 campos que necesito para poder obtener mi resultado. Eso es una consulta sencilla, así lo denomina Access. Pero hay otro tipo de consulta donde nosotros, y es la que más vamos a utilizar aquí, es diseñar nuestra propia consulta, aplicar ahí nuestra lógica, quizás vamos a aplicar fórmulas, ¿sí? Donde vamos a indicar qué es lo que yo quiero obtener como resultado, qué necesito, ¿sí? Entonces nosotros mismos vamos a construir nuestra consulta, donde en ese espacio vamos a encontrarnos con algunas configuraciones que eso les voy a ir explicando en el momento porque no las vamos a utilizar todas, ¿sí? Vamos a indicar las necesarias nada más para que ustedes también conozcan ese espacio de la configuración o los formatos que tiene cada una de estos espacios. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo ya cuando entremos al tema de las consultas. Tenemos también formularios. Access lo que nos brinda en este espacio es que nosotros mismos en esta opción podamos ir personalizando o creando nuestra propia estructura, nuestra propia interfaz del formulario que vamos a crear, ¿no? De donde vamos a colocar, si sigo con el ejemplo de la tabla estudiante, ¿cómo voy a generar ahí mi botoncito o mi caja de texto para ingresar el nombre del estudiante? Otra cajita de texto para ingresar su dirección, su correo y así sucesivamente. Ustedes lo van personalizando. Y esto luego me va a permitir a mí que si yo tengo un estudiante nuevo, tengo un trabajador nuevo, yo puedo ir almacenando, registrando el ingreso de ese nuevo usuario. Y todo este almacén, todo este registro que yo voy a realizar se guarda automáticamente en su tabla. Alguien me podrá decir, ¿y puedo hacer el registro directo en la tabla? Sí, puedes hacer el registro directo en la tabla. Pero lo que también tenemos la otra opción es hacer estos registros a través de estas interfaces, ¿sí? Donde, repito, se guardan todo lo registrado en su respectiva tabla. Tenemos finalmente también los informes, ¿sí? Que son estructuras como un tipo de reporte que nos brinda Access también como resultado, ¿sí? Para que puedan ustedes utilizar este informe finalmente, ¿sí? De todo lo que ustedes puedan realizar como consulta, ¿qué informe me reporta? Eso es lo que nos brinda también Access. Ahora, aquí lo que estoy planteando en este slide es un ejemplo, porque como les dije, vamos a analizar un caso y vamos a utilizar el Excel para poder hacer de manera organizada este análisis desde la interpretación de lo que es una tabla y finalmente vamos a culminar con un registro, que es muy similar a lo que muestro aquí en pantalla, donde aquí nosotros vamos a indicar nuestros campos. O sea, yo defino primero una tabla, ¿sí? Y luego voy a identificar qué campos o atributos tiene, que es lo que está marcando aquí en esta flechita, que son estas celdas que están de color azul. Sí, esos son mis campos. Nombre, dirección, correo, teléfono, fecha de nacimiento. Esos son los campos. Luego tenemos los registros. Registros que tenemos que hacer en cada uno de nuestros campos. ¿Sí? Vamos a almacenar nosotros datos. A eso se refieren los registros. ¿Sí?
Lo que vemos en la parte inferior aquí como ejemplo en el Excel, solamente para poder interpretar y tener este análisis previo, vamos a generar en cada pestaña el nombre de la tabla. Si hablamos del proceso de la matrícula, que es el ejemplo que vamos a ver ahora, mi tabla, por ejemplo, estudiante, es los campos, ¿sí? Y los registros que tengo aquí por cada uno de estos campos. Luego ingresaré o crearé otra tabla llamada docente, donde tengo también su ID, su nombre, su apellido, su dirección, su correo, porque al docente también le almacenan datos que nos solicita la universidad. También van almacenando datos de nosotros. Por ejemplo, cuando se quiere ubicar a un estudiante, revisan ahí la base de datos de la tabla estudiante, lo identifican con su código y ven su dirección, por ejemplo, o un número de contacto cuando quieran ubicarse de emergencia, ¿no? Para eso se pide todos estos datos. Esa es la importancia de todo este almacén de los datos que nosotros podamos registrar. Bien, entonces, esto es lo que vamos a ver finalmente. Solamente como ejemplo en el Excel, hasta que ustedes se vayan adaptando, tienen que guardar todo este almacén de los datos. En Access, cuando ustedes ya empiecen a trabajar, tienen que realizar, vamos a aceptar a su compañera, tienen que realizar, se me fue la idea, por admitir a su compañera. Ya, el registro, estábamos en el guardado. Cuando nosotros vamos a estar en Access, ya debemos acostumbrarnos que al momento de guardar tenemos que utilizar estos términos, de base de datos, guión y el nombre, ¿sí? El nombrecito que ustedes quieran colocar que va a identificar a todo lo que van a almacenar aquí en estos datos, lo que van a registrar o qué es lo que va a tener. Vamos nosotros a hacer el ejemplo de todo el proceso de matrícula, así es que lo vamos a llamar base de datos, proceso de matrícula. Sí, porque todo lo que vamos a tener aquí registrado en cada una de estas tablas va a estar relacionado a este proceso, ¿sí? Entonces, como ejemplo, nosotros en el Excel lo vamos a guardar de esta forma. Pero luego lo vamos a ver más adelante aquí en esta sesión, este ejercicio práctico. Tenemos finalmente los diferentes vamos a utilizar solamente algunos de ellos, ¿sí? Solamente algunos, no todos, pero es importante que conozcan cada uno de estos tipos. Miren, los tipos que tenemos son el de texto corto. Su mismo nombre lo dice, es un texto y es corto. Se refiere a que este registro que voy a hacer, ¿sí? Tiene poca cantidad de caracteres. Aquí también están especificados los tamaños para que ustedes lo puedan tener, pero les explico así de manera más práctica para que de repente, si no se comprende lo que hablamos de caracteres, de bytes, kilobytes, gigas, ¿no? Entonces, vamos explicándolo de esta forma. Por ejemplo, el nombre del estudiante. Se me ocurre, Chunga Montero. Es un texto lo que estoy ingresando y es corto, ¿no? La cantidad de caracteres. Entonces, aquí yo lo voy a identificar como un texto corto. Tiene también otro tipo de dato para textos largos, donde tiene mayor cantidad de caracteres. Por ejemplo, si yo quiero hacer la descripción de un producto, ¿no? Voy a ingresar mayor cantidad de caracteres porque voy a hacer una descripción quizás bien detallada de color, de tamaño, de alto, de ancho, de forma, de fondo. No voy a hacer una descripción mucho más precisa de lo que tenga este producto. Entonces ahí va a ser un texto largo. O de repente si quiero ingresar una dirección de un estudiante y se me ocurre Monserrate, quinta etapa, manzana J3, lote 3, torre número tal, del edificio tal, del departamento número tal, ¿no? Entonces miren ahí mayor cantidad de caracteres. A eso nosotros, cuando vamos a hacer ese registro, tenemos que señalarlo, el tipo de dato, en este caso que va a ser un texto largo. El tipo numérico, ¿no? Que su mismo término también lo dice, va a ser números. Por ejemplo, si yo necesito registrar el número de DNI de un estudiante, es un número. Quiero registrar un número telefónico, es un número, ¿no?
Entonces, miren, ahí nosotros incluso por los términos vamos a ir identificando el tipo de dato correcto. Estamos hablando de números, tipo de dato numérico. Números grandes, también que necesite mayor espacio para poder registrar la mayor cantidad de números. Por ejemplo, se me ocurre un código interbancario, ¿no? Tiene una gran cantidad de números. Podríamos ahí utilizar este tipo de dato, ¿sí? Que es un tipo número, pero grande. Fecha y hora. Por ejemplo, esto se utiliza cuando vamos a registrar el horario de una clase o la fecha de nacimiento de un estudiante o de un docente. Este registro, este almacén de datos que yo voy a realizar, porque cuando ustedes ingresaron a la universidad, uno de los campos les pidieron ahí que llenen, que pongan su fecha de nacimiento, ¿verdad? Ese registro. Este tipo de dato es para fecha y hora. Así sea la hora o sea solamente de una fecha, igual se utiliza este término, porque es uno solo, que es fecha o hora. ¿Sí? Es un solo tipo unido, fecha y hora. Tenemos el de tipo moneda. Por ejemplo, si yo tengo un producto se me ocurre, de un lapicero, ¿sí? Y yo tengo que colocar el costo de ese lapicero 5, por ejemplo. Alguien me podría decir, pero es un número, el 5. Sí, es un número. Pero yo ahí en el registro que voy a colocar es en soles, 5 soles. Entonces aquí el tipo de dato apropiado para este registro es el de tipo moneda, ¿sí? Tipo moneda. Tenemos el de autonumeración, que se va autogenerando. Esto es un identificador único que va a tener cada tabla. Cada tabla que nosotros vamos a crear, ¿sí? Por ejemplo, el del estudiante. Ustedes cuando ingresaron a la universidad les generaron un código. Vamos a tomar este ejemplo. El usuario 1 que ingrese a la universidad. Cuando ingresó, le llenaron todos los datos, el registro que necesitaban, se le generó su código. ¿Cuál es? 1. Vino un segundo estudiante. Registraron también todos estos datos. Automáticamente se le generó su código 2. Pero si también viene un usuario administrativo o un trabajador nuevo que es un usuario de la universidad, ingresa, se le genera su código 3 de manera automática. Conforme vamos registrando usuarios, se va generando su código automáticamente. Si como cuarto usuario viene un docente nuevo a la universidad, registran sus datos y se le genera su código 4 de manera automática. Se va autogenerando, ¿no? Secuencialmente. Y este código único que se tiene es el código que va a identificar a cada usuario. Ustedes tienen un código que no es igual al de sus compañeros. Yo tengo un código que no es igual al de mis colegas, ¿no? Cada uno tiene su propio código, un código que nos identifica. Un código que si yo necesito ir a una oficina de la universidad y me piden el código, acceden ahí a lo que tienen registrado en mi base de datos. Acceden también, claro está, y lo resalto esto, si es que tienen los accesos. Todas las oficinas no tienen el mismo acceso o a la misma tabla, no. Según su necesidad, para cada una de las oficinas les otorgan los accesos para las tablas respectivas que tiene nuestra base de datos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Los datos booleanos, es decir, si yo voy a hacer un registro de verdadero y falso, de 0 y 1, ¿sí? Utilizamos el tipo de dato sí, no. ¿Sí? Existe este tipo de datos cuando vamos a hacer este tipo de registros. El hipervínculo, ¿no? Su nombre nos da ahí a entender que me está vinculando a algo. Es decir, si yo tengo un producto que voy a registrar y quiero que me vincule, o en el registro que voy a hacer, quiero que me vincule a una dirección, a una URL donde puedo colocar de repente ahí una revista, ¿no? Descriptiva, mayor detalle de este producto, o un catálogo, qué sé yo, ¿no? Entonces vamos a direccionar a una URL. Ahí utilizamos este tipo de dato llamado hipervínculo. Tenemos también el de los datos adjuntos. Si yo quiero de un producto subir una foto, ¿sí? Quiero adjuntar una imagen, una fotografía de mi producto, utilizamos ahí el tipo de dato adjunto, ¿sí? Ese es el que vamos a utilizar.
Si yo necesito, por ejemplo, seguimos con el ejemplo del lapicero, que está 5 soles, cantidad 4, total 20. Ese 20, esa celda de ese registro que se tiene como cálculo de 20, tenemos nosotros que señalar el tipo de dato calculado, porque estoy ahí utilizando un cálculo, ¿no? Que es la multiplicación del precio por la cantidad. Sí, entonces miren, estos son los diferentes tipos de datos que se tiene en Access. Vamos, como repito, a utilizar solamente alguno de ellos. Conforme vamos a ir viendo ahí el ejercicio práctico, igual vamos a ir revisando cada uno de estos tipos. Sí, porque cada uno también tiene sus propias configuraciones que podemos nosotros utilizar. Bien, vamos a realizar ahora sí, hijos, un ejercicio práctico. Vamos a analizar esta ficha de matrícula, que es una ficha muy conocida para ustedes, porque todos tienen su ficha de matrícula al momento que terminaron su registro de sus cursos, donde aquí tenemos, ¿no? En este documento una gran cantidad de datos que están registrados. Veo nombres de cursos, códigos, nombre de facultad, carrera, estudiante. Tenemos acá varios datos que podemos nosotros visualizar. Entonces, en este momento lo que vamos a identificar, cuál de estos es una tabla, cuál de estos es un campo, cuál de estos son los registros, ¿sí? Y luego también vamos a indicar, ¿sí? Vamos a indicar el tipo de dato, porque ya acabo de explicar los diferentes tipos de datos, pero lo vamos a ir viendo nosotros aquí también al momento que analicemos esta ficha. En ese momento estoy ingresando al Excel, ¿sí? Para poder hacer este análisis. Lo que voy a hacer en este momento es un paralelo entre la ficha de matrícula y el Excel. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza este comparativo que estoy colocando en una misma pantalla? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, hijos? Sí, Miss. ¿Se visualiza? Listo. Listo, Arlene. Gracias. Vamos a ver ahora aquí, entonces, en este primer análisis que vamos a realizar, vamos a colocar aquí en esta primera pestaña la definición o la identificación ya de las listas de las tablas, ¿sí? Lista de tablas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. La lista de las tablas. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos aquí inicialmente? La facultad. La facultad, donde vamos a registrar datos de esto, para empezar, va a estar compuesta por filas, por columnas de todos los registros que vamos a realizar. Punto número 2, miren, tienen sus propios campos. Vemos aquí el CE, este es el código de esta facultad. Ciencias Económicas es el nombre de esa facultad. Ya tengo aquí 2 campos, código y nombre de mi facultad. Y con que tenga más de un campo, ¿sí? Ahí fácilmente identifico que esta facultad es una tabla, porque dentro de mi tabla facultad yo voy a registrar todos los datos de todos los códigos de las facultades que existen y todas mis facultades que existen en la universidad. Voy a almacenar datos, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo una tabla que va a estar compuesta por cada uno de estos campos donde luego yo voy a almacenar datos, voy a registrar, ¿sí? Ya está, vamos a admitir aquí a sus compañeros. Entonces vamos a colocar aquí facultad, ¿sí? Voy a colocar aquí facultad y de la facultad, según lo que tengo aquí en mi ficha, tengo el código, ¿sí? Tengo el código de facultad, pero también tengo el nombre de facultad. Tengo el nombre de facultad. A ver, un segundo, ¿quién llamó? Ya está. Nombre de facultad. Sí, eso es lo que tengo aquí hasta el momento en esta ficha. ¿Qué más tenemos? Miren, tenemos la carrera. En la carrera, si nos ponemos a pensar nosotros en las carreras que existen en la universidad, también se han registrado todas las carreras que existen. Cada carrera tiene su propio código.
¿no? Cada carrera pertenece a una escuela profesional. Entonces nosotros, miren, aquí tenemos ya varios campos donde necesitamos tener un registro, ¿sí? Donde vamos a ver filas y columnas también. Entonces esto vendría a ser una tabla, ¿sí? Vamos a colocar aquí en carrera, ¿qué es lo que tengo? Tengo también aquí su código de la carrera, tengo el nombre de la carrera, ¿sí? Eso es lo que vamos viendo hasta el momento, miren, en la ficha. ¿Qué más tenemos? El estudiante. En el estudiante almacenamos mayor cantidad de datos, ¿no? Entonces esto sí o sí es una tabla, porque vamos a almacenar varios campos aquí dentro de. En el estudiante, ¿qué vemos aquí? Tenemos el ID y el nombre del estudiante. Vamos a colocar aquí el ID estudiante, y vamos a colocar aquí los nombres y apellidos, ¿sí? De los estudiantes. Eso es lo que vemos aquí nada más en la ficha. Pero si ustedes recuerdan, no solamente tienen esto como registro, ¿no? Tienen más datos que les habían solicitado al momento que ustedes ingresaron a la universidad. Voy a colocar solamente alguno de ellos porque necesito que podamos diferenciar los diferentes tipos de datos que vamos a colocar luego para cada uno de estos campos. Sí, por ejemplo, les pidieron una dirección, sí, que coloquen un correo, un número de teléfono, y vamos a colocar por aquí uno último, la fecha de nacimiento, por ejemplo. Ya está, la fecha de nacimiento. Sí, voy a considerar solamente estos campos. ¿Qué más tenemos aquí, hijos? Nosotros tenemos aquí en este espacio, miren ya todo en este recuadro, nuestra ficha, nuestra matrícula. Sí, en general, donde yo veo aquí, miren, diferentes campos. Veo el ABS, el ciclo, el tipo, veo NRCs, nombre de cursos, entre otros aquí campos. Sí, entonces vamos a colocar aquí la matrícula. Sí, tengo aquí la matrícula. Y en la matrícula yo tengo aquí el número de vez, es decir, si es por primera, por segunda, por tercera matrícula, a eso se refiere. ¿En qué ciclo? El ciclo. Tenemos el tipo de la matrícula. El tipo de la matrícula se refiere a que si está en un ciclo regular, es decir, si está dentro del ciclo 10 o el ciclo 20, como el que estamos ahora, o si es que es en verano. Ustedes lo conocen con ese término, un curso en verano, donde ahí existen los tipos N de nivelación y C de complementación. ¿Sí? Esa es la diferencia entre estos tipos de la R, la N y la C. R de regular, N de nivelación y C de complementación. ¿Sí? A eso se refieren los tipos. Ahora, si nosotros vemos aquí, hijos, luego vemos aquí acompañado el NRC, vemos la sección, el curso, el nombre de curso. Vamos aquí a marcarlo. Si nosotros vemos esto, perdón, ahí está activo. Si nosotros vemos aquí, miren esto que estoy aquí marcando, visualicen que hay un recuadro en rojo, hijos. ¿Sí? Me confirman si se ve el cuadrito rojo, Cifuentes sí es del grupo. Ya está, vamos a admitir a su compañero. Miren, lo que tengo aquí en este recuadro, ¿sí? Nosotros inicialmente podríamos indicar dentro de mi matrícula, colocar estos campos, NRC, código de curso, nombre de curso y así sucesivamente, cantidad de créditos, ¿no? Pero si luego nosotros nos ponemos a seguir analizando mucho más a detalle, por eso como les dije, dentro de cada tabla, cuando identifiquemos los campos, vamos a notar que parte de esos campos pueden pasar a ser una tabla. ¿En qué momento pasan a ser una tabla? Cuando ésta tiene sus propios atributos, tiene sus propios campos.
Por ejemplo, lo que vemos ahora, el curso. El curso tiene su NRC, su código de curso, tiene su código de sección, tiene el nombre del curso, tiene su capacidad, ¿no? Tiene mayor a un campo. Entonces ya se necesita considerarlo a esto como tabla porque vamos a almacenar datos en cada uno de estos campos. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a señalar, perdón, vamos a borrar esto. ¿Sí? Voy a señalar aquí, ¿sí? Vamos a señalar el curso. Ya está. Y en curso, ¿qué tenemos? El NRC. Vamos a colocar por aquí el NRC. Vamos a tener aquí la sección. Estoy colocando lo que vemos aquí, miren, tal cual como está en la ficha. Tenemos el código de curso. Vamos a colocar aquí el código del curso. Tenemos el nombre del curso. Aquí está el nombre del curso. Tenemos la cantidad de créditos, ¿sí? Tenemos la cantidad de créditos, ¿no? Para cada curso. Tenemos los créditos. Tenemos los tipos, que acá está registrado como TPLA el campo, así lo han denominado, que se refiere a T de teoría, P de práctica, L de laboratorio, A de asesoría. ¿Sí? Aquí le vamos a colocar TPLA. Sí, tal cual como está, pero a eso me refiero, ¿sí? Al tipo de curso, teoría, práctica, laboratorio o asesoría. El estado se refiere a dos términos. Registrado por web, que es el registro que lo realiza el mismo estudiante, ¿sí? Que lo realizan ustedes. Pero hay otro tipo de registro de matrícula, que es la administrativa, que se identifica con este término llamado registrado, ¿sí? Que lo realiza 3 usuarios en específico. El director de escuela o su secretaria, que también tiene el acceso, o el área de registro técnico. Son registros de matrículas especiales que ellos hacen, porque el estudiante no puede por alguna razón registrar, ¿sí? La matrícula de ese curso, entonces lo solicita a su escuela. O si es ya un caso interno especial que lo tiene que hacer registro técnico, ya lo derivan a esa área. Entonces, ese estado queda guardado aquí, ¿sí? Queda guardado si es registrado por un administrativo o si es realizado por el estudiante, por web. A eso se refiere el estado del registro de una asignatura. Bien, entonces hasta el momento lo que nosotros tenemos ya es identificado todo lo que tenemos aquí en esta ficha, ¿verdad? Ya está identificado. Entonces vamos aquí nosotros a ampliar esto. Ya está. Vamos a cerrar aquí. Ya está. Piero. Listo, Piero. No hay ningún problema, hijo. Aquí nosotros ya tenemos identificado correcto lo que hemos visto ya en esta ficha de matrícula. ¿Sí? En esta ficha. Pero si nosotros queremos seguir alimentando de algunas tablas o campos, aquí en esta identificación que tenemos, vamos a colocarlo aquí un poquito más grande a esto. Ya está. Miren, voy a ingresar aquí a un espacio que es muy familiar para ustedes. Aquí, miren. Por ejemplo, aquí en este curso de Administración Pública. ¿Qué es lo que tengo aquí en este curso? Su código, su nombre, su NRC, su sección, créditos, capacidad. Pero si ustedes se percatan, miren, tenemos, nos faltó el horario, miren, también hay que colocar el horario, ahorita lo vamos a poner. Pero si ustedes se percatan, también tiene el docente, que está asignado a cada curso. Yo podría decir en este momento el docente, aquí que es parte de mi curso, aquí. Vamos a colocar de una vez el horario antes que se me vaya la idea. Sí, podemos aquí colocar docente, porque es lo que veo aquí en la página. Pero si nosotros analizamos, seguimos, por eso es importante analizar el campo que nosotros identificamos. El docente va a tener sus propios atributos.
va a tener su propio código, ¿no? Porque nosotros también tenemos un identificador único. Sí, tenemos registrados nuestros datos, correo, dirección, teléfono. Todo ese registro también nos solicitan a nosotros. Entonces, miren, esto tiene más de un campo, ¿sí? Entonces pasa aquí esto a ser una tabla. El docente pasa a ser una tabla. Donde vamos a tener, voy a tomar como ejemplo estos mismos datos del estudiante porque son muy similares los datos que nos piden. ¿Sí? Lo que vamos a modificar aquí solamente ID docente. Ya está. Nombre, dirección, correo, número de teléfono y fecha de nacimiento. ¿Sí? Voy a tomar estos como ejemplo. Alguien me dirá, profesora, también veo por aquí pabellón y aula, que está dentro del curso. Puedo colocarlo por aquí, pabellón y aula. Pero si nosotros definimos aquí, claro, si bien es cierto ahora en la virtualidad no está acá especificado el número de aula, pero si ustedes recuerdan en la presencialidad tenía un aula definida, tenían que dirigirse a esa aula, a ese pabellón, ¿verdad? Todas las aulas, todas, absolutamente todas, tienen un número. Y cada una de estas aulas también están identificadas con un pabellón. Cada aula tiene la identificación en qué piso se encuentra. El aforo, ¿no? Por aula. Aquí, por ejemplo, en curso, ya que hablo de capacidades, miren, en curso también tenemos la capacidad de registrados. Vamos a colocarlo por aquí. La capacidad de registrados. Es decir, es la capacidad de estudiantes, ¿sí? Que es muy diferente al aforo, a lo que digo capacidad por aula. Entonces, en el aula, ¿qué tenemos? Si ustedes se percatan, inicialmente el aula, habíamos tenido pensado colocarlo aquí en el curso, pero el aula tiene sus propios atributos. Tiene su número, tiene su número de aula, tiene la ubicación en el pabellón, nos indica en qué piso está esta aula y el aforo, ¿no? O la capacidad, vamos a ponerle así, la capacidad del aula. Cuando yo hablo de capacidad de aula y capacidad de registrados, por ejemplo, en el H206, sí que está al lado de la facultad, como es un ambiente pequeño, el aforo, la capacidad de esa aula solo es de 30 estudiantes. ¿Sí? Entonces aquí en la capacidad del alumno de registrados, el director tendría que indicar como máximo 30. Pero vamos a suponer que por ahí amplió capacidad y pasó a ser 32, modificó ahí el registro y ahora es 32, pero mi aforo sigue siendo 30. ¿No? Ahí es la diferencia. La capacidad registrada por aula, porque cada aula tiene su capacidad. Si es 30, hay 30 carpetas también. Si es de 60, 60 carpetas. Y si yo tengo este panorama de que es un ambiente de 30 y hay 30 carpetas, pero hay 32 registrados, hay 2 alumnos que no van a tener el espacio para poder sentarse. ¿Qué tendrían que hacer ahí? Ubicar, ¿no? Un asiento para que puedan dirigirlo a ese ambiente y poder escuchar la clase. Cosa que eso se veía antes, ¿no? Ahora no he visto, al menos en años anteriores, que se haya presentado esto. Pero lo que quiero llegar es la diferencia que hay entre la capacidad del aula y la capacidad de registrados de alumnos. Es diferente, ¿sí? Por eso aquí en el Excel lo he identificado de esta forma. Capacidad de registrados que son de alumnos y esta es la capacidad, el aforo del aula. Bien, entonces miren aquí, hijos, ya tenemos, ¿sí? Con esta ficha de matrícula que hemos analizado, ya tengo aquí definido las tablas. Ya tengo aquí definido, ¿sí? De cada una de estas tablas que yo acabo de crear, ¿sí? Cada una tiene sus propios campos. Cada tabla tiene sus campos o sus atributos. ¿Sí? Entonces a esta pestaña yo la voy a denominar como lista de tablas. ¿Sí? Eso es lo que tengo aquí. Luego, el trabajo siguiente es que ustedes puedan identificar
¿sí? Puedan identificar los tipos de datos para cada uno de estos campos, ¿sí? Entonces aquí vamos acá a colocarlo. Vamos a colocar aquí la tabla, ¿sí? Para luego poder compartirlo esto con ustedes, y estos son los campos. Sí, estos son los campos. Vamos a colocar aquí esto. Y estos son mis campos. Sí, vamos a colocar aquí esto con un color para que luego ustedes ya lo puedan ahí entender. Ya está. ¿Sí? Hemos definido las tablas y hemos definido aquí los campos para cada una de estas tablas. Bien, ahora lo que voy a pasar a explicar es la identificación de los tipos de datos para cada uno de estos campos, ¿sí? Vamos a generar aquí entonces otra pestaña y aquí lo vamos a colocar la identificación. Sí, la identificación del tipo de dato. Ahí está. Vamos a colocar aquí el mismo formato. Ya está. Aquí está. Vamos a hacer la identificación del tipo de dato. Para ello, para no estar retrocediendo, voy a copiar esto y luego lo voy a eliminar. Vamos a colocarlo por aquí. Ya está. Tenemos primero la facultad, ¿no? Que habíamos identificado, mi tabla facultad. Y de esta facultad había yo también ya analizado que tiene su código de facultad y tiene su nombre de facultad. Lo que estoy haciendo es copiar y pegar de lo que ya se ha analizado previamente, que es la identificación de las tablas con sus campos, ¿sí? Vamos aquí a organizarlo de esta forma. Esto van a ser mis tablas o entidades, ¿sí? O entidad. Y aquí vamos a generar nuestros campos, ¿sí? Nuestros campos o atributo, ¿sí? O atributo, ya está. Eso es lo que tenemos aquí. Y aquí vamos a identificar el tipo de dato. Sí, está señalado aquí. Vamos a darle este formato. Ya está. Miren, el código de la facultad. ¿Cómo está aquí identificado el código? CE. El CE es un texto y es un texto corto. Entonces aquí el tipo de dato vendría a ser texto corto. El nombre de la facultad. Aquí está, Ciencias Económicas. ¿Qué es eso? También es un texto corto. Sí, vamos a colocar aquí el texto corto. Si yo quiero, miren, ahí lo que estoy haciendo es la identificación del tipo de dato para estos dos campos que tengo, que es el código y el nombre de la facultad. Vamos a ver este otro, el de carrera, que es similar. ¿Qué tengo en carrera? Tengo su código de carrera y tengo su nombre de carrera. Código de carrera, ¿a qué se refiere? A este código ADMI y el nombre, administración. Yo puedo colocar ADMI es el código. Nombre de carrera, administración. Este ADMI es un texto y es un texto corto. El término administración es un texto y es un texto corto también, ¿sí? Entonces, ambos vendrían a ser un texto corto, ¿sí? Ahora, vamos a crear aquí esto del estudiante, donde vamos a anotar aquí que sí hay una variedad aquí de tipo de datos justo en esta tabla del estudiante. Voy a crearlo aquí. En el estudiante tenemos su ID, tenemos su nombre y apellido, tenemos su dirección, tenemos su correo, tenemos el número telefónico y la fecha de nacimiento. Sí, eso es lo que habíamos considerado aquí al momento que se habían analizado ya los campos. Bien, miren, ¿qué tenemos aquí en variedad de tipo de datos?
El ID del estudiante, que es un código único que tienen cada uno de ustedes. Es un código que se va a ir autogenerando de manera automática. A esto nosotros lo señalamos como tipo de dato autonumérico, ¿sí? Que se va a ir autogenerando. Autonumérico, ahí está. El nombre y apellido, por ejemplo, Castro Guerrero Camila, que es el nombre de una estudiante. Esto es un texto y es un texto corto, ¿sí? Que estamos registrando. Vamos a colocar aquí el texto corto. La dirección, ¿no? Lo que les había indicado, que tiene mayor cantidad de caracteres, o la descripción de un producto, que se utilizan mayores registros en el tema de caracteres, entonces ahí nosotros necesitamos utilizar un texto largo, porque voy a tener mayor cantidad de caracteres, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar un texto largo. El correo, por ejemplo, M y Elena F, es un texto y es un texto corto. Si nosotros pensamos al momento de que vamos almacenando los datos, vamos registrando, cuando nos piden el correo es para que lo registren y tengan en nuestra base de datos nuestro correo, ¿sí? Eso es un texto corto. Pero si alguien me dice y yo quisiera que esto esté vinculado y me permita darle el link y me envíe ya para poder loguearme nada más, ahí ya sería otro tipo, hipervínculo, que me está vinculando, ¿no? A una dirección. Pero en este caso, como repito, es como están almacenando nuestros datos, están registrando nuestros datos, ¿sí? Que estamos tomando el ejemplo de la ficha de matrícula, es un registro lo que hago. ¿Y qué estoy registrando aquí? Un texto, ¿sí? Por eso lo vamos a llamar aquí como texto corto. Voy a colocarlo aquí. El número de teléfono. El número de teléfono, el número del móvil que tiene cada usuario, ¿sí? Es un número. Entonces aquí el tipo de dato es numérico. La fecha de nacimiento. La fecha o hora, recuerden que les dije, el tipo de dato apropiado para estos tipos de campos es fecha o hora, ¿sí? Ese es el tipo de dato correcto. La fecha, hora, ¿sí? Ese es su tipo de dato. Bien, entonces, ¿qué hemos visto aquí hasta el momento? No hemos visto diferentes tipos, ¿sí? Diferentes tipos de datos. Vamos a ver los demás, ¿sí? Pero ya vamos a utilizar repetidos, ¿no? Ya escuchamos que es un texto corto, un texto largo, autonumérico, número, ¿sí? Ya escuchamos todo eso. Entonces, se nos va a hacer más fácil ya poder identificar esto. Siempre, aquí el tips, hijos, es que ustedes cuando están viendo un campo se imaginen qué es lo que van a registrar y ahí identifiquen qué tipo de dato es. ¿Sí? Miren, por ejemplo, en la matrícula. Vamos por aquí en la matrícula. En la matrícula yo tengo, voy a copiar esto, a ver, y luego lo vemos qué tipo de dato es. Aquí. En la matrícula, el número de vez. Si lo llevan por primera, por segunda, por tercera, es decir, 1, 2, 3 o 4, lo que nosotros vemos aquí en la ficha. ¿Qué son estos, hijos? Estos registros. A ver, ¿qué dicen? El 1, el 2, el 3, ¿qué son? ¿Autonumérico? Podríamos considerar lo que dice Raúl, un autonumérico, si lo vemos en qué sentido. En que si yo hago o llevo el curso recientemente, se me genera como primera matrícula, ¿verdad? Pero si desapruebo el curso, automáticamente en mi siguiente ficha me sale por segunda matrícula, se va autogenerando. No, pero esto ya es un tema de configuración, no es un tema de registro. ¿Sí? Es de configuración. O por ejemplo, otra configuración interna que se tiene es que si yo le llevo el curso recientemente, pero inhabilito el curso, el inhabilitado según configuración y según norma académica no cuenta como matrícula para el siguiente ciclo. Pero eso es y sigue apareciendo como primera, ¿no? Pero eso ya es un tema de configuración.
Pero si yo lo veo como un registro, el 1, el 2, el 3, es de tipo número, porque es un número, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso vendría a ser el tipo de dato numérico, ¿sí? Pérez Ramírez, ¿verdad, hijo? ¿Intervino? Sí, Miss. Pérez Ramírez, ¿tu nombre, hijo? Raúl. Raúl, ya está. Ahora Muy este bien. Raúl. Hijo. Sí. Listo, hijo. Genial. Muy bien. El ciclo. Miren, el ciclo que vemos aquí nosotros. 01, 02, 03, 5 hasta al 10, que es el 10º ciclo. ¿Qué son? Número, Miss, pero ahí podría ser numérico. Números, ¿no? Porque nosotros aquí, si lo seguimos viendo, algo muy similar a lo que dijo Pérez de autonumérico, conforme ustedes van avanzando, van automáticamente aumentando de ciclo, ¿no? Pero también ahí tiene que ver esto con un tema de configuración, porque si ustedes llevan cursos, solo es un ejemplo, cursos de 5º ciclo y también cursos de 6º, pero si ustedes llevan la mayor cantidad de cursos o la mayor cantidad de créditos en el 6º ciclo y llevan 1 o 2 cursos nada más en 5º, les consideran en 6º ciclo, porque es ahí donde llevan la mayor cantidad de créditos. Pero si alguien de repente es al contrario, llevo la mayor cantidad de créditos en 5º ciclo, pero yo tengo 2 cursos en 6º, me siguen considerando en 5º, porque yo aquí tengo la mayor cantidad de créditos. Aquí ya es diferente al registro. Aquí también es un tema de configuración interna que se tiene, donde hay una configuración relacionada a la cantidad de créditos para identificar a qué ciclo te estamos considerando. Y este ciclo vuelta también va relacionado a la cantidad de créditos totales que te vamos a dar para que te registres en tus cursos, ¿no? Porque ustedes tienen un plan de estudios donde cada ciclo que les consideran tiene una cantidad de créditos. Pero todo esto es una configuración interna. Y si nosotros lo vemos aquí como registro, porque estamos almacenando datos, el ciclo, si yo registro 1, 2, 3, 4, 5, estoy registrando un número. Entonces aquí el tipo de dato vendría a ser número, ¿sí? Ojo que estamos hablando aquí de registros, estamos almacenando datos. Entonces ahí tengo que ver el tipo de dato que le corresponde, que es muy diferente a las configuraciones internas que puedan tener. Bien, entonces aquí esto sería de tipo numérico. Chunga Montero, ¿verdad, hija? Sí, Miss. Listo, hija. En el tipo de matrícula, R de regular, N de nivelación, C de complementación. ¿Qué es esto? ¿Es un texto? ¿Es un número? Texto Texto corto. Texto corto, ¿verdad? Es un texto corto. Vamos a colocar por aquí. Es un texto corto. Vamos a ver aquí el del curso. Miren, tenemos aquí el del curso. En curso tenemos, voy a copiar nada más esto, tenemos el NRC, tenemos la sección, tenemos el código del curso, tenemos el nombre del curso, tenemos los números de créditos, tenemos por aquí el tipo de cada curso, tenemos el estado, tenemos el horario y me parece que había uno más por aquí y la capacidad de registrados. Ya está. La capacidad de registrados. Eso es lo que tenemos aquí en lo que se ha definido como campos. Ya está. Ya está. El NRC, lo que nosotros vemos ahí en el sistema, ¿no? O en la web. 1520. El NRC, por ejemplo, 1520. ¿Qué es esto? ¿Es un texto? ¿Es un número? Numérico. Es numérico, ¿verdad? Esto es numérico. La sección se refiere a esto. A01, A02. Que vamos registrando. No.
Ahí pues tiene número, pero también tiene una letrita. Entonces ya aquí es un texto. Texto corto, Miss. Texto corto, correcto. Texto corto. Texto corto. El código del curso, ADMI-445. ¿Qué vendría a ser esto? Texto Un corto. código, Texto corto. un texto corto, muy bien. Nombre del curso, finanzas, presupuestos, Texto corto. Texto corto también. texto corto. Texto corto. ¿Se dan cuenta, hijos, aquí el tips para poder identificar el tipo de datos es imaginarme qué voy a registrar en este campo? Y ahí yo noto si es un texto, si es un número, o si es un código que se va a ir autogenerando, o si es una moneda, o es una fecha y hora. No, ahí nosotros vamos identificando. Este es el tips, tomarnos el tiempo de qué es lo que vamos a registrar y ahí defino qué tipo de datos es el asociado para él. Bien, los créditos, 3 créditos, 4, 5 créditos, ¿qué es? Numérico. Numérico, ¿verdad? Numérico. El tipo del curso, teoría, práctica, laboratorio, Texto corto, Miss. Texto corto. texto corto, ¿verdad? Texto corto. El estado, que es registrado por web o registrado así a secas, que es por un administrativo. ¿Qué es ese texto? Corto. Corto, Ya lo Miss. dije. Texto corto, ¿verdad? Vamos a colocar aquí el texto corto. El horario, que les dije las fechas o los horarios. ¿Qué tipo de datos es para esto? Fecha, hora. Fecha, hora. Fecha, hora, muy bien. Esta es la fecha. Fecha, hora. Aquí está, la fecha, hora. Capacidad de registrados. Capacidad de alumnos. ¿Cuántos van a estar Numérico. registrados en esa aula? Autonumérico. Numérico. Numérico. Porque aquí es modificado, es variado por el mismo usuario. Yo, por ejemplo, puedo ingresar al sistema y le doy capacidad al curso inicialmente 50. Yo nuevamente ingreso y lo modifico, digito 55 y grabo, y ven ustedes el 55. Nuevamente ingreso 60, grabo y actualizo y ven ustedes el 60. Estoy registrando. Si no se va autogenerando esto de la capacidad. Es un registro manual que nosotros tenemos que hacer para ampliar la capacidad. Ya está. ¿Qué más tenemos? El docente. El docente lo voy a copiar tal cual del estudiante, ¿sí? Lo voy a copiar tal cual porque ya lo habíamos visto que son los mismos campos, solamente voy a modificar aquí docente y aquí le voy a poner ID docente. ¿Sí? Ahí está, modificar. El ID docente, como habíamos dicho, es su código único que va a tener cada profesor, es autonumérico también que se va autogenerando. Su nombre y apellido, Mónica y Elena Fernández, es un texto.
Recording in progress. Aula 101 es un número. Pero si lo que nos da el ejemplo aquí su compañero, el registro aquí está de esta forma en el sistema E101, ahí esto pasaría a ser un texto corto. Texto. ¿No? Así como en el curso que les decía, ¿no? El código ADMI 445 tiene letras y números, caracteres. Ahí vendría a ser un texto corto. ¿Sí? Entonces, miren, esta es la diferencia de cómo yo lo voy a registrar. Si yo voy a almacenar mis datos de esta forma, como estoy aquí marcando, texto corto. Pero si yo voy a almacenar mis datos de esta forma, sería aquí numérico. ¿Sí? ¿Se comprendió, hijos, esta diferencia? Sí, profesora. Sí, ¿Sí? muchas gracias. Listo. Genial, hijos. Lo voy a dejar esto ahí, ¿sí? Para que ustedes luego lo vean. Vamos a grabar aquí también. No sé si esto lo guardé, creo que sí. No, recién estoy guardando. Vamos a registrar esto. El guardado, ¿cómo les había dicho que tenemos que guardar? Vamos a registrarlo aquí. BD de base de datos, guión, proceso. Para mí se va a llamar proceso de matrícula 5, lo voy a poner, porque ya tengo aquí guardados varios con este nombre. Ya está, guardamos. Listo. Bien, entonces aquí vamos a también a colocar el nombre a esta pestañita. Vamos a ponerle tipos de datos. Y ya está. Sí, entonces miren, hijos, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Primero, han identificado ustedes las tablas que existen en este caso del proceso de matrícula. Han identificado sus campos para cada una de estas tablas y luego hemos hecho aquí la identificación del tipo de dato para cada uno de estos campos que ya se ha analizado aquí anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es algo bastante sencillo que vamos a registrar, vamos a almacenar datos, ¿sí? Que es lo mismo que vamos a hacer nosotros en Access. Vamos a registrar datos en cada una de nuestras tablas. Por ejemplo, aquí, ¿qué tablita tengo? Facultad. Ya. Vamos entonces aquí a generar una nueva pestaña y vamos a llamar a esto, vamos a ponerle el nombre facultad. ¿Sí? Facultad. Ese es el nombre de mi tabla. Y aquí también le voy a colocar facultad. Como yo ya tengo definido aquí los campos, ¿sí? Lo que voy a hacer es copiar y pegar nada más, ¿sí? Aquí están mis campos. Vamos a colocarlo aquí. Y esto vamos a darle el mismo formato, ¿sí? Aquí me tomo el tiempo de poder hacer esta organización para que luego ustedes lo tengan, ¿no? Y puedan comprender claramente qué es lo que hemos hecho en cada uno de estos, ¿sí? Aquí vamos a colocarlo de esta forma. Ya está. Por ejemplo, en la facultad, su código de facultad, CE. Nombre de la facultad, Ciencias Económicas. Por ejemplo, DERE. Derecho, por ejemplo. Sí, derecho. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿O qué es esto? Lo que estoy aquí marcando. Estos son los registros. Estoy almacenando datos. Estoy registrando. ¿Sí? Que este mismo proceso lo vamos a hacer nosotros en Access. Como ya va a estar creado mi tabla, ya va a estar creado mis campos, solamente ingreso datos. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros llamamos registros. Alguien me podrá decir, profesora, y si yo ya tengo en un Excel 500 datos registrados, para no estarlo tipeando, ¿lo puedo pasar al Access? Sí, también. Yo luego les voy a explicar más adelante cómo ustedes pueden importar ya una data que existe, ¿sí? A su Access. Y desde ahí puedan seguir trabajando. Porque pueden encontrarse en ese escenario de que ustedes lo tengan en un Excel y ahora quieren ya utilizar un gestor de base de datos y lo puedan importar. ¿Sí? Y van continuando sus registros. También se puede hacer. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Quiero explicarles desde cero cómo ustedes van almacenando, cómo van registrando ustedes sus datos.
Bien, entonces miren, aquí ya tenemos un primer registro para esta tabla en estos dos campos que se habían creado. Vamos a generar uno más, carrera. Vamos a generarlo aquí, carrera. Vamos a ponerlo por aquí. Carrera. En la carrera ya habíamos identificado nosotros, voy a colocarle aquí también el nombre para que ustedes sepan qué hay dentro de esta pestaña. Aquí en carrera nosotros tenemos estos dos, ¿sí? Estos dos campos. Igual voy a hacer el copiado nada más aquí de estos campos. Ya está. Aquí en el código de carrera, por ejemplo, admin, sí, este es mi código de carrera. Y mi nombre de carrera aquí, ¿cuál sería? Administración, perdón, administración. Por ejemplo, MEU, que es otro código, se llama Medicina Humana, ¿sí? Su carrera. Por ejemplo, ICSI es Ingeniería de Computación. Vamos a ver acá, vamos a ponerle así nada más. Y sistemas. ¿Sí? Y así nosotros vamos a ir registrando, ¿correcto? Vamos a ir registrando todos los códigos para mis carreras que vamos a ir creando y los nombres de cada carrera. ¿Sí? De esa forma lo vamos a ir registrando. Vamos aquí a colocar esto también, este formato. Entonces, lo que acabo de hacer aquí, hijos, ¿sí? Todo esto que voy a marcar es un registro. Estoy haciendo 3 registros aquí para esta tabla llamada carrera. Vamos a hacer lo mismo aquí, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo ahora para el estudiante, ¿sí? Voy a generar aquí el estudiante. Voy a darle también el mismo formato. Ya está. Y en estudiante, ¿qué tengo? Vamos a copiarlo todo esto. En el estudiante tengo su ID de estudiante. Aquí solamente voy a tomar como el ejemplo de un registro de un número, ¿sí? Y el nombre y el apellido de un estudiante. Por ejemplo, Chunga Montero, se me ocurre, ¿sí? Como ejemplo, Chunga Montero. Aelin. Ya está. Su dirección. Vamos a tomar solamente un ejemplo. Avenida Larco 125. Su correo, por ejemplo, puede ser Gmail, por ejemplo. Sí, es un registro que yo estoy aquí almacenando en mi base de datos, ¿sí? De este estudiante, su correo electrónico. Su número telefónico, no sé, se me ocurre, por ejemplo, ¿sí? Este número. Su fecha de nacimiento, el 14/9/2002, por ejemplo, ¿sí? Estamos tomando aquí, miren esto como ejemplo, un registro de datos para cada uno de estos campos de mi tabla estudiante, ¿sí? A eso se llama, hijos, un registro, ¿sí? Ese es el registro que nosotros vamos a hacer también en Access. De esa forma, nosotros ya vamos a tener identificados nuestras tablas, nuestros campos y vamos a proceder a hacer registro, ¿sí? Registro de datos. ¿Qué más tenemos? Tenemos el de la matrícula. Vamos a generar aquí el de la matrícula. Ya está. En la matrícula, ¿qué tenemos en la matrícula? En la matrícula tenemos estos campos. Por aquí está. Tenemos estos campos, vamos a llamar a esto matrícula. Matrícula, ¿sí? Vamos a colocarlo por aquí. Y en la matrícula nosotros también tenemos aquí, ¿sí? Sus campos, ¿ves? Ciclo y tipo. Vamos a registrar la matrícula por primera vez en el ciclo 5 y el tipo R de regular, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que estamos teniendo nosotros aquí. Tenemos aquí el del curso. Vamos a registrar aquí una tabla llamada curso,
Vamos a colocarlo por aquí. Curso. Sí, en esto del curso, nosotros vamos a colocar aquí también curso. Y voy a copiar esto mismo, sí, que tengo aquí sus datos. Aquí está. ¿Sí? Donde voy a colocar el NRC, por ejemplo, 1520, A01, código de curso ANMI 220, por ejemplo, se me ocurre, es un código X que estoy colocando. Finanzas, por ejemplo, créditos 4, es la teoría, el estado registrado. El horario, por ejemplo, martes 10:30, capacidad 62, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo entonces aquí? Lo que estoy realizando también es un registro para este curso. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Bien, entonces con esto, hijos, si ustedes se percatan esta secuencia, este análisis, ya luego yo les voy a completar con los dos pendientes que están, pero la secuencia es la misma, la del docente y el aula. La secuencia es que inicialmente nosotros tengamos el caso que vamos a analizar, ¿no? O los datos que queramos registrar en una empresa. Lo primero tenemos que crear nuestras tablas, ¿sí? En cada tabla, tenemos que identificar sus campos, sus atributos, sus características, qué es lo que va a tener esta tabla, ¿sí? Luego nosotros vamos a identificar el tipo de datos, si es un texto, si es un número, si se está autogenerando, si es una fecha, una hora, si es una moneda, ¿sí? Vamos a identificar aquí el tipo de dato. Realizado estos dos procesos, pasamos a hacer algo bastante sencillo, que solamente es registrar. Este procedimiento tal cual que acabamos de hacer, esta lógica, este análisis, lo vamos a hacer nosotros la siguiente semana en Access. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a realizar. Desde la identificación de sus tablas con sus campos, la identificación de su tipo de dato y vamos a finalizar registrando datos. Posteriormente les voy a explicar cómo ustedes van a conectar estas tablas. Porque si yo, por ejemplo, como les decía, tengo una tabla curso y una tabla estudiante y cada uno tiene sus campos, sus propios registros, yo necesito saber qué estudiantes están registrados en el curso de Sistema de Información Gerencial. Entonces aquí vamos a explicarles también la conexión, la relación de las tablas, que eso lo vamos a ver en otra sesión. Vamos a explicarles luego las consultas. Por ejemplo, se me ocurre, quiero que me muestre la carrera de la Escuela de Economía, porque escuela y carrera es diferente. Por ejemplo, la Escuela de Economía tiene su carrera de Negocios Internacionales y tiene su carrera de Economía y Finanzas, que si bien es cierto la de Economía y Finanzas ya está para cierre, pero actualmente se mantienen estas dos carreras. A lo que quiero llegar es que escuela y carrera es diferente. Entonces, si yo quiero sacar un reporte de que me muestren las carreras de economía, me debe reportar negocios internacionales y economía y finanzas. ¿Cómo me sale ese resultado? Con la preparación de la consulta que nosotros vamos a diseñar. ¿Correcto? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo, hijos, en cada sesión. Lo que quería compartir con ustedes es este análisis previo para que ya en la siguiente semana ustedes ya estén familiarizados no solamente con los términos, sino también cómo van a hacer este análisis para poder hacer la creación de su diseño de base de datos. Bien, ¿se comprendió, hijos, lo explicado en esta sesión? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si está claro? Sí, ¿Se comprendió? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Recording stopped. Perfecto, hijos. Ya está. Esto yo luego les voy a compartir, este archivo de Excel lo voy a compartir en Canvas, ¿sí? Y también la grabación de la clase para que ustedes lo puedan tener y repasar en el momento que lo consideren. Bien, chicos, entonces si no hay más consultas sobre el tema de esta sesión, estaríamos finalizando esta clase. Ya, hijos, si Dios mediante, nos vemos con ustedes el día martes, ¿sí? El día martes nos vemos con ustedes.
Hasta luego, mis gracias. Por ahí nos pregunta Cuídese. María Fernanda. Sí, conforme vamos a ir viendo, hija, los casos, igual vamos a ir retroalimentando lo que hemos visto en esta sesión, pero igual te invito a que lo puedas.
foto. ¿Qué? A ver. ¿Mi Roque?